En la historia sagrada del mundo católico, quienes capturan a Jesús y lo llevan a juicio eran miembros de la Guardia Romana. ¿Por qué en las procesiones se incluye su presencia a través de personas vestidas a la usanza de la época del Imperio Romano? Esto tiene mucho que ver con el adorno, digámoslo así, de la vistosidad de las procesiones en Semana Santa y de los actos litúrgicos en los cuales la Guardia Romana está presente. Además que nos enseña un poco de historia. Recordemos que las procesiones son como pequeños audiovisuales en los cuales a través de los pasos y las representaciones que se hacen nos están contando la historia de la vida, pasión y muerte y posterior resurrección de Jesús. Roma tuvo muchísimo que ver con la historia judía. Roma invade Judea, Roma invadió Israel y se convirtió en un imperio muy grande. Y Roma envió gobernantes a cada uno de estos países. Roma también se extendió, por ejemplo, hacia España, hacia Francia, hacia Alemania. En Alemania se conoció como Germania, en Francia como la Galia, en España como Iberia, en Portugal como Lusitania y en Inglaterra como Gran Bretaña. Esos eran los imperios, los lugares que Roma había tocado, y por supuesto Israel y muchos países de ahí para abajo fueron invadidos por Roma. Por tanto, Roma fue importante y Roma tenía milicia. Roma, de alguna manera, la soldadesca tenía la misión de controlar al pueblo y de garantizar su paz y su tranquilidad. Los guardas romanos, los soldados romanos estaban allí en sus bases militares para garantizar de alguna forma el imperio y la tranquilidad del imperio y del pueblo que había sido invadido. En este caso, pues, el pueblo de Jesús. Cuando Jesús nace ya el imperio estaba cercano, el imperio estaba entrando en la invasión, y cuando Jesús cumple sus 33 años, pues totalmente el pueblo Israel estaba invadido por los romanos. Los guardas romanos fueron importantes a la hora del juzgamiento, la aprehensión, y cuando Jesús es llevado a la cruz a través de la vía dolorosa, pues tiene que ser custodiado por los romanos, si no el pueblo o lo hubiese liberado o lo hubiese terminado de dañar, de matar. Entonces los soldados fueron importantes. Cuando llega Jesús al Monte Calvario, dice la tradición que hubo un soldado que se llamaba Longinos que atravesó a Jesús con una lanza para comprobar si ya había muerto, pues porque se suponía que los reos en la cruz morían, entre comillas, rápido. Y así los soldados jugaron un importante papel, por ejemplo, al cuidar la piedra que supuestamente debía guardar el cuerpo de Jesús, y al otro día no supieron cómo explicar que Jesús había resucitado. Esa guardia romana le da mucha belleza y realce. En Pereira, esta guardia la tiene hace más de 50 años el técnico superior, la institución educativa técnica superior, cuando Baltasar Álvarez Restrepo trajo desde Roma los trajes que se han venido remozando, se han venido arreglando y se han venido pues brillando cada año para que este colegio, los jóvenes de últimos años de bachillerato, porten este grupo, este piquete de soldados comandados por un decurión. Un decurión es un hombre que manda 10 hombres, un centurión es un soldado que manda 100, y así por el estilo, pues se va haciendo la milicia en la Guardia Romana. Con soldados o sin ellos, es un hecho cierto que desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, la Iglesia Católica en Colombia y el mundo reafirma con mayor énfasis sus recomendaciones respecto al ayuno y la abstinencia. CNC Noticias salió a las calles de Pereira a preguntarle a los ciudadanos si hacen ayuno en estas fechas o cuáles son sus rituales religiosos. Claro, el día viernes, claro, no como carne todo el día. No, ir a rezar. No hago nada de eso. Claro, mi ritual espiritual, pero no es tan común que todo el mundo lo haga. No, nada, en un sitio milagroso donde yo sepa que me siento bien, si me hago entender, en un lugar que esté solo y que sea una chimba de vista, y yo hago lo mío en Semana Santa, pues. Realmente no.
Lo único es visitar iglesias y asistir a las procesiones. La verdad es que desde hace un tiempo para acá, la Iglesia Católica lo que ha promovido es la abstinencia espiritual. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si una persona come mucho dulce, pues absténgase de comer un poquito menos dulce en las fechas que se supone es de abstinencia. Hace muchos años se abstenía uno de comer carnes rojas y se consumía mucho pescado, por ejemplo. Yo recuerdo de más joven, en mi casa se compraba el pescado para la cuaresma, es decir, para los viernes que hacían parte de esos 40 días de espera de la llegada de la Semana Mayor, de la Semana Santa. La abstinencia tiene que ver es como con la preparación espiritual. Jesús estuvo 40 días con sus 40 noches en el desierto ayunando, reflexionando, preparándose psicológicamente y digamos que de alguna manera también físicamente para la misión que le esperaba durante 3 años en que iba de alguna manera a constituir un nuevo mandato. Imagínense ustedes, el mandato del amor, el mandato de amar el otro por encima de lo que sea. Y viene Jesús y dice, no, es que yo les traigo un mandamiento diferente, yo traigo un mandamiento completamente distinto a las 613 normas del Talmud, yo les traigo el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como Dios los amó. Eso para los príncipes de la iglesia, para los príncipes de judíos fue muy fuerte. Eso fue muy difícil de aceptar. ¿Cómo así que yo tengo que amar a mi prójimo, a mi próximo, porque prójimo viene de próximo, a mi prójimo, más que a mí mismo? Muy difícil. Entonces, Jesús viene a contarnos esto. Él hace un ayuno y la iglesia cristiana y católica especialmente toma ese acto del ayuno como una preparación física espiritual. Nosotros los católicos tenemos una abstinencia de la carne, carnes rojas, de comer, de consumir, y la reemplazamos por el pescado. Pero hoy en día las leyes han sido un poquitico más laxas. La iglesia ha comprendido que a veces no es conveniente quitarle de alguna forma, digámoslo así, un poco escueta, quitarle el consumo de carne a ciertas familias y nos ha dicho que podemos hacer abstinencia de otras cosas. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho, comer papas fritas, pues esos viernes no como papas fritas porque me abstengo o porque espiritualmente me puedo preparar de otra forma. Esa es la abstinencia, no es que nos obliguen, no es obligación, como tampoco es obligación tener que ir necesariamente a los actos litúrgicos. Cada uno va a los actos litúrgicos que quiere ir, si quiere asistir, o va a las procesiones. No es obligatoriedad. Como no es obligatoriedad, pues muchas personas determinan irse a pasear, y eso está bien, porque pues finalmente es la libertad de las personas.